¿Qué tal, amigos cibernautas? Muchas gracias por seguirme en este espacio dedicado a la aventura y exploración urbana, así como hacer grandes recorridos por la historia para comprender mejor el México en el que vivimos hoy. Y en esta ocasión fui a visitar el MUSA, el nuevo Museo Militar de Aviación que se encuentra en la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México. Cosa que a mí se me dificultó un poco poder llegar, puesto que aún se encontraban en obra los accesos para poder llegar ahí cuando grabé este reportaje. Espero que para cuando ustedes lo vean ya hayan mejorado todas esas rutas de acceso, ¿verdad? Pero en este caso yo salí por Indios Verdes dirigiéndome hacia Tecámac y posteriormente seguir las indicaciones. Pero para cuando ustedes vean esto, seguramente habrán otras rutas alternativas todavía para poder llegar ahí, máximo si es en transporte público. Mantente a la izquierda hacia México 85D. Yo en este caso tuve la oportunidad de la Sedena, quien me otorgara las facilidades para la realización de este reportaje, extendiendo mi agradecimiento a toda el área de comunicación social. Ok, pero ya una vez estando ahí durante el trayecto que tanto pueden recorrer desde su vehículo o a pie, presenciarán grandes aeronaves. Aviones que alguna vez sirvieron a la nación y que ahora se encuentran en exhibición para deleite de todos los mexicanos. ¡Wow! Ese es el TP-01, el primer avión presidencial, mejor conocido como el Mexicano 1, que fuera de Miguel Alemán y llegara en 1947. Junto con un lote de aviones después de participar México en la Segunda Guerra Mundial. Pero espérense porque esta historia se las voy a contar un poquito más adelante mientras recorremos este museo. Y todo esto es porque... A colación de que hace poco estuvimos hablando de Venustiano Carranza y la Constitución de 1917, ¿sabían que la Fuerza Aérea también fue formada por Venustiano Carranza? Así como que los primeros aviones fueron utilizados en la Revolución para combatir a las tropas de Villa. ¿No? Bueno, pues ¿qué les parece? Vamos a conocer esta historia desde aquí, desde el nuevo Museo Militar de Aviación de la Fuerza Aérea Mexicana en Santa Lucía, Estado de México. Comenzando por encontrarnos desde la entrada principal un gran patio donde podremos ver tanto aeronaves como helicópteros que han tenido funciones de transportación de personal y víveres para misiones de rescate o apoyo en desastres naturales, así como les había mencionado el primer avión presidencial, el TP-01, el Mexicano 1. Pero aguántenme tantito, más adelante, esta es una historia de el cómo llegaron los primeros aviones presidenciales, está ligada con la del Escuadrón 201. Solo puedo adelantarles un poquito que estos aviones que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial fueron un símbolo del prestigio aeronáutico mexicano a nivel internacional, así como sinónimo del desarrollo y crecimiento económico de aquel tiempo. Pero también hemos tenido aviones diseñados para el combate, como este Pilatus PC-7, un avión monoplano de ala baja, motor turbohélice con dos ametralladoras calibre 7.62 y una de calibre .50 mm y hasta 6 lanzacohetes o bombas de 100 libras y otros 2 de 500 libras, de la empresa suiza Pilatus Aircraft, dando servicio a los escuadrones mexicanos desde 1978. Una vez entrando a este hangar militar, adaptado como museo desde el año 2010 y restaurado en este año 2022, encontraremos desde aeronaves de rescate, monitoreo, operaciones contra incendios, operaciones del plan DN3C, servicios de correos que, por cierto, a principios de los años 20, ¿sabían que varios fueron diseñados y construidos por mexicanos? Bueno, de esta misma forma también observaremos aviones de combate de distintas etapas de la historia. Y tal como les decía, fue la familia de Venustiano Carranza quien inició esta aventura, tanto la historia de la aeronáutica mexicana como el de la Fuerza Aérea. Siendo dos pioneros determinantes, Alberto Salinas Carranza y Gustavo Salinas, estudiantes de la primera escuela de aviación fundada por Francisco Madero, quienes convencieran a su tío Venustiano Carranza en que invirtiera en aviones para combatir a Huerta, formando así la primera flotilla aérea del ejército constitucionalista, teniendo al principio solo 3 aeronaves, destacando el biplano Sonora, siendo el protagonista del primer combate aeronaval del mundo el 14 de abril de 1914, bombardeando al buque huertista llamado Guerrero, apoyando al constitucionalista Tampico, dándole el triunfo a las tropas de Carranza, combatiendo posteriormente a otros revolucionarios como Villa, quien llegara a traficar aviones de Estados Unidos, aunque siendo derrotado el Centauro del Norte por el poder aéreo carrancista.
Y dentro de esto hay muchas leyendas dentro de la historia. Por ejemplo, ¿sabían que originalmente fue Porfirio Díaz quien quiso hacer una demostración aeronáutica en nuestro país en los antiguos campos de Balbuena, invitando a los hermanos Wright? Este evento no se pudo llevar a cabo por el estallido de la revolución. Sin embargo, un año después, cuando ya Francisco I. Madero se encontraba en el poder, curiosamente sí lo llevó a cabo, convirtiéndose en el primer presidente en subirse en un avión al ser invitado por uno de estos pilotos ingleses. Y sin querer queriendo no se convirtió eso en un primer avión presidencial, pero sí se convirtió en el primer presidente en viajar en un avión. Comenzaré con chismearles que curiosamente tanto Porfirio Díaz como Francisco I. Madero tenían algo en común. Coincidían en que los aviones serían el futuro sobre los trenes y ambos impulsaron la aviación mexicana. Por ejemplo, don Porfirio había invitado a México a la Muestra Internacional de Aviadores de Nueva York, una escuela de pilotos de aviación con la finalidad de realizar una serie de demostraciones aeronáuticas y promocionar la venta de sus aeronaves para el ejército mexicano, aunque desafortunadamente por el estallido de la revolución esto no se pudo concretar. Tiempo después, una vez que ya Francisco I. Madero había asumido la presidencia de la República el 1 de noviembre de 1911, retomó los acuerdos con la International Aviators of New York, regresando el 16 de noviembre a realizar dichas exhibiciones que quedaron pendientes en los entonces desérticos campos de Balbuena, presentando 8 aeronaves y concretamente el día 30 de noviembre el ya entonces presidente Madero asistió al evento, siendo invitado por el capitán George Teot para que piloteara su aeronave, un monoplano de Pergusín de 2 plazas y 80 caballos de fuerza. Es así como alrededor de un cuarto de hora el entonces presidente de México, autor del sufragio efectivo, no reelección, se convirtió en el primer presidente en el mundo en viajar en un avión, y particularmente en haberlo piloteado. Tal fue la satisfacción de Madero que ordenó la creación de la primera escuela de aviación en México, y esta fue abierta a todos los militares y cadetes que desearan aprender a pilotear aviones, como fue decretado el 1 de abril de 1912. Fue así que inició esta historia de la aviación que, junto con mucha más información que encontrarán aquí en el Museo Militar de Aviación. A ver, déjenme intento subir aquí. A ver. Bueno, a ver. Bueno, donde verán más aviones como este. Un Texan AT diagonal T-6. Un monotor biplaza de ala baja de 1942 que sirvieron de patrullaje en las costas del Golfo de México después del hundimiento de los buques petroleros el Faja de Oro y el Potrero de Llano por parte de submarinos nazis. Pero esos aviones continuaron patrullando durante toda la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, pues como sabemos en ambas guerras siempre hubo muchas intenciones por parte de los alemanes para entrar a México por el Golfo y desde aquí atacar e invadir Estados Unidos. De hecho, existe una leyenda de que los petroleros mexicanos en realidad fueron hundidos por Estados Unidos. Sin embargo, no me convence a mí esa leyenda en la historia, puesto que en ese entonces México no tenía poderío militar, ni aviones, ni escuadrones, ni entrenados para misiones bélicas. Es más lógico que los nazis quisieran hundir los petroleros mexicanos para dejar de abastecer de combustible a Estados Unidos y entonces así sí debilitar las tropas norteamericanas. De hecho, no fueron los dos únicos atentados. De hecho, parece que hundieron más buques mexicanos una vez que México ya estaba participando en la guerra. From his balcony, President Avila Camacho views this mighty demonstration of the will of the people. All parties unite as Mexico protests against Axis sinkings of unarmed Mexican ships. Flags of the United Nations wave in the square as survivors of the first torpedoed vessel salute their dead comrades. Pero esa fue una historia que se comenzó a escribir después de la Revolución. Mejor regresemos a los tiempos de Madero y Carranza, cuando comenzó a escribirse la historia de la Fuerza Aérea Mexicana posterior a las derrotas de Victoriano Huerta y Francisco Villa. De esta forma quedó Alberto Salinas Carranza al mando de la primera flota aéreo-militar de la historia de nuestra nación, decretando Venustiano Carranza el 5 de febrero de 1915 la creación de escuadras para campañas militares, hidroacuáticas, exhibición y apoyo civil, siendo estas las bases de la primera estructura de la Fuerza Aérea Mexicana, que con el paso del tiempo tuvo varios nombres y modificaciones esta estructura, sobre todo a partir del asesinato de Carranza, que por cierto aún no sabemos si se suicidó o lo mataron.
pero que concluye con la actual Fuerza Aérea Mexicana, cuya misión es salvaguardar el orden y la seguridad nacional, combate al narcotráfico y apoyo ante desastres naturales, tanto en México como en colaboración con otros países. Citando otros ejemplos, se encuentra este ligero helicóptero R6-A Overfly 2, un biplaza marca Sikorsky Aircraft, modelo 1943, utilizado a partir de 1945 en expediciones binacionales para estudiar, fotografiar y filmar la erupción del volcán Paricutín en Michoacán, entre otros que han servido para misiones, operaciones especiales y de rescate. Ejemplo de ello es este helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aérea, el cual funciona para transportar personal, sirve como ambulancia aérea, así como en el apoyo para la sofocación de incendios forestales dentro de la aplicación del plan DN3E, lo cual me recuerda mucho la historia de Emilio Carranza, el sobrino de Venustiano Carranza, quien tuvo un final trágico dentro de la historia de la aviación mexicana. Esta fue una tragedia del tercer sobrino de Carranza, que posteriormente a realizar una exitosa demostración en Nueva York, lamentablemente perdió la vida en su regreso a tierras aztecas, aunque demostrando la calidad de los pilotos mexicanos, la cual influyera en que Estados Unidos los considerara con este recurso para incursionar en la Segunda Guerra Mundial. El presidente Ávila Camacho, haciéndose eco del deseo nacional, llega a la Cámara de Diputados para pedir al Congreso se ha declarado el estado de guerra con los países del eje a partir del 22 de mayo de 1942. Y a partir de la declaración de guerra de México a los países del eje por el presidente Manuel Ávila Camacho, llegaron a México las primeras aeronaves que conformaron la columna vertebral y base de la Fuerza Aérea Mexicana, así como de los aviones oficiales para el gobierno, tanto de guerra como comerciales, impulsando la aviación mexicana a tal grado que la principal participación de nuestro país en la Segunda Guerra Mundial fue por tropas aéreas, integrándose el distinguido Escuadrón 201 con 290 pilotos mexicanos, mejor conocidos como las Águilas Aztecas, siendo el combate más destacable la batalla de Luzón, derrotando al ejército japonés, dándole la libertad a Filipinas, cuya nación posteriormente levantará un monumento en honor a las Águilas Caídas. Y en la nación azteca, haciéndose oficial el nombre de Fuerza Aérea Mexicana el 10 de febrero de 1944 por su exitosa participación en la Segunda Guerra Mundial. Y hoy en día con este museo y recinto que homenajea a todas las águilas caídas de nuestra historia. Pues este museo es como un recinto cultural dedicado a todas las águilas caídas, particularmente al teniente piloto aviador José Espinosa Fuentes, quien fuera miembro del Escuadrón 201 en los combates en Filipinas, quien desafortunadamente perdió la vida en 1945. A él y a todos los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana está dedicado este gran recinto cultural.
Y como una especie de premio por parte del gobierno estadounidense de Harry Truman por la exitosa incursión mexicana en la Segunda Guerra Mundial, a nuestro país llegó un lote de aeronaves militares, como el ya mencionado Douglas DC-3 C-47 Skytrain, adquirido por el presidente Miguel Alemán, convirtiéndose oficialmente en el primer TP-01, transporte presidencial, y de esta forma es que se liga la historia del Escuadrón 201 con la de los aviones presidenciales. Así fue como la Fuerza Aérea Mexicana, a partir de su participación en este conflicto bélico, comenzó a incrementar su flotilla en aeronaves de alta tecnología y vanguardia. Y esta aeronave llamada el Mexicano 1, el cual es un Douglas C-47 Skytrain tipo militar, convirtiéndose en el primer avión presidencial en 1947, pronto fue sustituido por un Douglas C-5 bautizado como el Mexicano 2, comenzando de esta forma una historia en la aeronáutica presidencial mexicana con los TP-01. Pero si te gustaría conocer la historia completa de los aviones presidenciales, desde el Mexicano 1 hasta el controversial polémico TP-01 Boeing 787 José María Morelos y Pavón, adquirido durante el sexenio de Felipe Calderón, por aquí arribita te dejo la liga o abajo en la descripción para que tú veas este otro video sobre la historia de los aviones presidenciales y lo que no sabías del avión presidencial. Y esa tecnología y vanguardia ha estado presente desde entonces con las más innovadoras aeronaves de cada época, al servicio de la nación, como apoyo a la sociedad en catástrofes naturales, para el rescate, transportación, entrenamiento, vigilancia y defensa, que hoy pueden conocer de forma gratuita en este hangar que homenajea a todas esas etapas de la historia de la aeronáutica militar mexicana. Desde un Boeing 727, un Hércules C-130, así como majestuosos helicópteros como este Mi-26T Halo, de transporte pesado de 32 metros de largo por 8.14 de alto y un rotor diametral de 40 metros, modelo 1977 de tecnología rusa, teniendo funciones como grúa para apoyo de operaciones del plan de N-3C. Este otro Sikorsky CH-53 de 20.47 metros de largo y 7.59 de altura, con 22 metros de diámetro de rotor, de tecnología israelí, que tuvo funciones de rescate de personas y víveres para las zonas de difícil acceso o condiciones extremas, a los cuales hoy en día, aparte de verlos, puedes introducirte en ellos, conocerlos más de cerca, disfrutar de estas maravillas de la tecnología, que no solo por encontrarse ya fuera de servicio descontinuados, no solo están de exhibición, sino que han participado en grandes producciones hollywoodenses como el Sikorsky, que aparecerá en una de las películas de los Transformers. Es por eso que tiene el logo de los Transformers al frente, pero ustedes podrán ubicar en qué robot o personaje se transforma este helicóptero, o a ver si encuentran la secuencia donde aparece y por ahí me la comparten mientras, porque no lo ubico por el momento, mientras yo tomo más fotos desde aquí. Entonces no escatimen en venir a conocer este remodelado MUMA, Museo Militar de Aviación, que desde el 2010 ha tenido a historiadores del personal militar dedicados al rescate del patrimonio cultural aeronáutico de nuestra nación, desde las primeras aeronaves diseñadas y construidas por mexicanos. Ah, sí, porque también hay que destacar la participación de nuestros ingenieros como pioneros de la aeronáutica, no solo nacional sino también mundial, llegando hasta nuestros días con los nuevos modelos prototipos existentes, escribiéndose de esta forma día con día, desde la Revolución Mexicana y pasando por la Segunda Guerra Mundial, esta gran historia que aquí podrán conocer, la historia de la Fuerza Aérea Mexicana. Pues más o menos así fue como la Segunda Guerra Mundial y la Revolución influyó para que se creara la Fuerza Aérea Mexicana. Pero si quieren conocer más de estos temas y porque la cultura no tiene por qué ser aburrida,
Los invito a que vengan a conocer el nuevo Museo Militar de la Aviación de la Fuerza Aérea Mexicana aquí en Santa Lucía, Estado de México. Y no olviden compartir este reportaje, comentarlo con sus amistades, coméntenlo, suscríbanse y recuerden que aquellos que se suscriban a este canal tienen un gran regalo y ese regalo es la luz del conocimiento. Muchas gracias.